mañana que el Espíritu Santo nos da, les da a la iglesia, le da al cuerpo de Cristo, le da a los ciudadanos del cielo, que Jesús te ama. Porque todos necesitamos amor, 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 pero el amor firme, el amor firme. Muchas veces las esposas le dicen a los esposos: me amas, porque es una necesidad. Los hombres pues no lo dicen por el orgullo del hombre que hay, pero al fin y al cabo también necesitan el amor, también necesitan del amor. El amor de Dios es firme en Cristo Jesús. Por lo tanto, escucha bien, y te lo voy a repetir en el libro de Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia. Dice: al que nos amó, refiriéndose a Jesucristo, al que nos amó y nos lavó, lavaditos de nuestros pecados con su sangre. ¿De dónde sale la sangre? De un cuerpo. ¿De dónde sale la sangre? De un cuerpo. Entonces yo le voy a pedir que me acompañe al libro de Hebreos. En el capítulo 10, en el versículo 5 al 10, y dice de esta manera: por lo cual, entrando en el mundo, refiriéndose a Jesucristo, entrando en el mundo, ¿por qué? Porque Jesús estaba en el cielo. Por eso en Juan 17 dice: Padre, vuelvo a ti con la misma gloria que tú me diste. De manera que dice: por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. Está hablando Jesús al Padre, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos, expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, dice Jesús, diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, los cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios. Jesucristo está diciendo: estas cosas no te agradaron para quitar el pecado. Pero diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. Y versículo 10, póngalo en su corazón: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Entonces aquí el libro de Hebreos nos está enseñando que Jesucristo le está hablando al Padre y le está diciendo: tantos sacrificios y tanta sangre que se derramó en los tiempos antiguos por los israelitas, dice, no te agradaron. Tanto cordero, tanto macho cabrío, no te agradaron para quitar el pecado. Y yo te dije: envíame a mí, y me preparaste cuerpo. Y por eso es lo que le dije hace un momento de Apocalipsis 1:5. Hemos sido lavados con la sangre de Jesucristo. No cubrió nuestros pecados, sino lo lavó. ¿Pero qué usó para lavar tu pecado y el mío y el de todo el mundo? Su sangre preciosa. Ahora entienda bien esto. El pecado, ¿qué es lo que ha hecho en la vida del ser humano? Lastimarlo. Desde tiempos antiguos, herirlo, lastimarlo, desviarlo, humillarlo. Esto ha sido el pecado. Esto es el resultado del pecado. Además se extiende un cheque, que es la muerte eterna. Entonces encontramos de que por la sangre de Jesucristo nuestros pecados han sido lavados, y por eso estamos aquí delante de la presencia de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el Señor Jesús nos amó. Y dice así: y nos amó y nos lavó. Nos amó y nos lavó. Y la Escritura dice: nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Pues porque Él nos amó primero. ¿Por qué amamos a Dios? Dice la Escritura en 1 de Juan: porque Él nos amó primero. ¿Y de qué forma nos amó? Que dio a su Hijo Jesucristo. Que Jesucristo murió como un cordero,
Y el apóstol Pedro dice que hemos sido comprados por la sangre. Nos ha cambiado de ser pecadores a un pueblo hermoso de Dios, a un real sacerdocio. Esto lo hizo el amor de Jesucristo para todo el mundo, para ti y para mí. Y dice, me preparaste cuerpo. Y en el libro de San Lucas, no la haya. En el libro de San Lucas hace poco se conmemoraba, se recordaba el nacimiento de Jesús. Y dice que hubo pastores en la región y un ángel se presentó a los pastores con una música hermosa, preciosa, gloriosa, y les dice, hoy no tengan ningún miedo, hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador. Escuchen bien, un Salvador, el que salva tu vida del infierno y te lo lleva al cielo. Un Salvador que es Cristo el Señor. Entonces Jesucristo, ahí está el cuerpo, ahí está el cuerpo, ahí está lo que tú acabas de leer en Hebreos, y me preparaste cuerpo. Y ahí está un bebé nacido de una virgen, de una muchachita. Ahí está el bebé llorando y amamantándolo y creciendo y adiestrándose siempre en la palabra de Dios y dando cátedras. Y a partir de los 30 años, este cuerpo que le preparó Dios a su Hijo amado para lavar nuestras culpas, entonces a los 30 años comienza su enseñanza. Enseñó a depender de Dios. Nos enseñó al ser humano a tener una dependencia de Dios. Tuvo muchas enseñanzas, enseñar al prójimo a amar al prójimo. Y hubo muchas enseñanzas. Enseñó al cambio de nuestro vocabulario. Eso enseñó a mirar. Dice que al hombre, los ojos del hombre son las ventanas de su interior. Si tu ojo es bueno, si tu ojo es malo, ¿cuánto más es tu interior? Eso nos ayuda para cambiar nuestras vidas acerca de estar mirando cosas en las noches, en las madrugadas, a espaldas mientras la esposa anda dormida. Y mientras uno esté viendo películas y cosas, escucha bien, Jesús, sus enseñanzas nos muestra entonces que nuestro interior está en obscuridad totalmente. Y todas estas cosas enseña Jesucristo. Jesús nos enseña a amar a los niños, a amar a nuestra esposa, nos enseña muchas cosas, hizo muchos milagros también. Sanó a los enfermos, le devolvió la vista a los ciegos, hizo milagros, tanto que los hombres decían, ¿quién es este? Que aún los vientos y los mares le obedecen, ¿verdad? Hubo tantas cosas, multiplicó los panes y los peces, una multiplicación, dio alegría, pero ¿sabe? No era ese el propósito por el cual el Padre lo había enviado. El Padre envió a Jesús para salvar, para morir. Escuche bien, hizo tantas cosas el Señor que si se escribieran en los libros no cabrían, dijo Juan. Pero no era ese el propósito de Dios al enviar a Jesús. El propósito era morir en la cruz. Y usted entonces mira que Jesucristo lleva un sufrimiento sacado de la cárcel y lo empiezan a latigar. Con unos látigos que tenía siete cuerdas, con unas cosas de plomo en las puntas, en las orillas, parecido más o menos como los anzuelos, pero más gruesos, de tal manera que las espaldas de nuestro Señor Jesucristo comenzó a arrancársele la piel, la corona de burla que le pusieron. Miqueas dijo, con una vara hirieron al juez de Israel en las mejillas. De manera que al Hijo de Dios agarraron una vara, y no piense que una vara de bambú, sino son unas varas fuertes que le golpeaban en las mejillas al juez de Israel, a Jesucristo el Señor. El sufrimiento de Jesucristo por ti y por mí, eso es lo que el Espíritu de Dios está mostrando a su cuerpo, a su iglesia, a su amada hoy, para que le ames a Él. Porque Él te amó primero, y la manera como Él demostró su amor es dando su vida, su cuerpo, toda su sangre, para lavar tu pasado, para lavar tus culpas, para lavar tus pecados, para que dejes de sufrir. Porque el pecado, te repito, hace sufrir.
a la persona y a las personas que viven con uno. De manera que cuando a Jesucristo le latigaban, le arrancaban la piel y le dejaban agujeritos en la espalda y caía, y también le daban en el pecho y le daban por acá y por todas partes. Además que la corona de espinas de burla se le insertaron con un palo y empieza a salir la sangre. Pero escucha bien, cada gota de sangre que Jesús derramaba era diciéndote: te amo. Cada gota de sangre que Jesús derramaba tenía un significado: te amo. Lo hizo por ti. Recuerden que Pedro dijo: no, yo no voy a permitir que eso te suceda. Apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Los ángeles estaban viendo lo que estaba sucediendo con el sufrimiento de Jesucristo, del Hijo de Dios, todo ensangrentado. Lo golpeaban y le decían a la gente, los malosos, los que estaban de parte del demonio: a ver, dime quién, profetiza, quién te golpeó. Le pegaban de una manera tan fuerte, le pegaban en la nariz, en los ojos y le vendaban. Contrataron muchachos y hombres para dar falso testimonio, les pagaron para que dijeran cosas que no eran ciertas. Y fue enjuiciado. Y escucha bien, ese juicio debió de haber caído sobre ti y sobre mí. Y escucha bien esto: hay veces pensamos que los judíos lo crucificaron, que los romanos lo crucificaron. Y escucha bien esto y que vas a aprender hoy. No, tú y yo crucificamos a Jesús por nuestros pecados. ¿Por qué? Porque Él se llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Ese es amor. Ese es amor. Y cuando tú escuchas por el Espíritu Santo lo que Él te está hablando, vas a aprender en este día, y a partir de este día amar a Jesús y apartarte del mal, apartarte de estos malos pensamientos, de esta mala mirada, de este mal carácter. ¿Por qué? Porque una de las enseñanzas de Jesús dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para vuestras almas. El conocer a Jesús y el amor que te tiene a ti cambia incluso nuestro carácter para estar culpando a la esposa, agrediéndola, a los hijos, maltratándoles y diciendo un cambio total. Y ese es el amor de Jesús para un hombre, para una esposa y para una familia. Ese sufrimiento, él siguió su camino y caía. Y había un hombre negro, africano, Simón de Cirene, y le dijeron: ayuda, porque Jesús ya estaba en el suelo. Tanta sangre que había derramado, estaba tan débil. Ese sol candente que estaba, ya lo tenía agotado, y lo hizo por amor a ti, a mí. Llamaron a este señor negro para que ayude. ¿Por qué? Porque Jesús ama también a los negros, a los africanos, a los negros, ama a los de Campeche, a los de Lerma, ama a todo el mundo, nos ama. A todos nos ama. Por eso la Biblia dice: y si yo fuera levantado, todos vendrán a mí. Cristo es para todo el mundo. Cristo es para ti, Cristo es para cualquier región de Campeche, Cristo es para todo el mundo. Este día el Espíritu de Dios está ministrando y predicando el amor de Cristo en todo el mundo, porque Cristo ama a todo el mundo. Y ese sacrificio de Jesús dijo: envíame a mí. Me preparaste cuerpo. Ese niño que nació comenzó a crecer. Al tener 30 años comenzó a enseñar a la gente su manera de vivir y a tener fe en Dios. Pero le repito, pero no ese era el propósito. El propósito por el cual Dios lo envió era para salvar tu vida del pecado, de la muerte eterna. Es horrible para la gente que muere sin Cristo. Hay veces el pastor me ha enviado a los velorios y ay, Dios mío, le pido sabiduría a Dios, porque y era cristiano, el Señor era cristiano. Bueno, hace así, y vale, fue 2 veces a la iglesia. Wow, siempre se me viene un versículo que dice: ojalá fueras frío, ojalá fueras caliente, porque a los tibios
los vomitaré de mi boca. El amor de Cristo siempre nos atrae para ser adheridos a Él, como Él dijo que Él es la vid, Él es la vid y no somos las ramas. Cuando nos desprendemos, nos enfriamos, nos secamos, y no es lo que Dios quiere. Pero cuando menos son las enseñanzas de Jesús, que si tú te desprendes, cualquier persona que se desprende de Él está seco, se seca y comienza a hacer una serie de puerquezas, barbaridades, pecados, obscenidades y etcétera. Pero cuando estamos unidos a Jesús, cuando a las 6 de la mañana, que no es madrugada, a las 6 de la mañana, hermanos, ya empieza el día. Cuando obedeciendo a Dios a través de nuestros pastores que cuidan de nosotros, nos conectamos en la oración, y lo primero que sale de los labios de nosotros es Padre. Y lo segundo que sale dirigiendo, el que dirige, dice en el nombre de Jesús. Y lo tercero es que si tú no tuvieras al Espíritu Santo, no podrías nombrar el nombre de Jesús, porque nadie le puede decir al Señor Jesús si no es por el Espíritu Santo. Entonces los pastores lo que buscan es el bienestar del rebaño, en donde Dios nos ha puesto. En Ezequiel 34 usted va a ver que las ovejas, dice, estaban sufriendo por falta de pastor. El mundo los había atraído, y Dios dijo: yo mismo voy a ir por ellos. Y vino Jesús y les prepararé aprisco. Y tal vez usted no lo haya entendido, no lo sepa, pero este es el aprisco donde que hablaba Dios para que dejes de sufrir, para apartarte del mundo, para que seas santo, quiere decir apartado. Y estaba entonces ahí sufriendo el Señor Jesús, derramando toda su sangre, y esa sangre para lavar nuestra culpa, por amor lo hizo. Y habían los ángeles, habían 720 ángeles en el cielo esperando la orden del Padre para venir a rescatarlo. Y dijo: no, porque yo los amo y necesito terminar la obra por la cual tú me enviaste, a salvarlos, a perdonarlos. El amor de Jesús. Y por eso al finalizar dijo: consumado es. Ya está pagada toda su deuda por la sangre. Y ese hombre que estaba allá, el ladrón, uno decía: qué chistosillo, ¿verdad? Si eres hijo de Dios, sálvate, bájate y bájanos a nosotros. Aquel dijo: ni aún así respetas a Dios. O sea, el otro sí respetó a Dios, sí reconoció que Jesucristo era Dios, el Hijo de Dios. Nosotros estamos aquí por nuestra culpa, pero ningún mal ha hecho. ¿Por qué? Porque Jesús dice: nunca se halló una mentirita en sus labios, nunca se halló engaño. Él fue el Cordero perfecto, a la hora perfecta, el sacrificio perfecto, y por ti y por mí. Y cuando conocemos y comprendemos el amor de Dios, ese amor de Jesús, ese sacrificio de Jesús, ¿por qué voy a seguir andando en estas cosas que ofenden a aquel que me perdonó, me salvó y me ama y me sigue amando? Jesucristo, Jesús el Señor. Y siguió y siguió y siguió, y aquel hombre estaba ensangrentado. Ninguno de los dos estaba tan ensangrentado. Era la costumbre de los romanos, no de los judíos, de los romanos, crucificar a la gente. Unos bandidos pasaban 3 días, otros 5 días, otros 6 días, y estaban muriendo lentamente. Lentamente morían. Y por último les quebraban los pies para ver si habían muerto o no, porque tenían muchos días de estar crucificados. De esa manera los romanos castigaban o mataban a los bandidos. ¿Y escuchó bien? Este hombre dijo: pero ningún mal ha hecho, pero lo hizo por amor a ti, por amor a mí, para que esos pecados, tanto que nos han dañado desde que fuimos jóvenes, sean puestos en su cuerpo, y esa sangre sea para lavar nuestras culpas. ¿Para qué? Yo se lo digo porque yo fui un
borracho, empedernido, golpeador de mi esposa, maleante, prestando dinero y no devolviendo, mintiendo a la gente. Y Jesús vino a mi vida un domingo como hoy, y el Espíritu Santo me enseñó, me mostró el amor de Jesús a mi vida. Caí en lágrimas y le dije: perdóname. Y por eso estoy acá, y mi preciosa esposa está aquí. Este hombre que merecía el infierno por ser pecador, porque él dijo: nuestros pecados, por nuestra maldad estamos aquí. Le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Le dijo Señor, y cuando dice Señor es la misma palabra que usó Tomás: Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Lo que necesitamos día con día, decirle a Jesús: Señor mío y Dios mío, porque nos compró con su sangre. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Sabe qué fue lo que dijo Jesús? Ustedes lo saben. Hoy mismo, con su debilidad, le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Sabe qué? El juicio empezó a las 9 de la mañana. A las 12 del día ya estaba perdonado. A las 6 de la tarde este hombre ya estaba en el paraíso. ¿Por qué? Porque reconoció el amor de Jesús, porque reconoció que Jesús, la sangre de Jesús, le lavó todo su pasado. Era un ladrón. Ay, es un ladrón, un ladrón, un ladrón. Desde los 15 a los 17 años su madre le decía: hijo, no te metas con esa banda, no te hagas esto, no te hagas un tatuaje. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque Dios dice que no te hagas ningún rasguño en el cuerpo. Lo dice la ley de Dios. No, pues a mí me vale, porque ya tengo 18 años y ahí se van con sus greñas y con sus tatuajes y con su mota y todas las cosas. Y empieza a robar para pagar su deuda de sus drogas, de su alcohol. Y le robaba aún a su propia madre, le robaba para venderlo y pagar. Ahí estaba en la cruz. Hasta lo que le daba AMLO a su madre se lo robaba. Va. Y todavía hay gente que lo sigue haciendo. Pero gracias a Dios por tu vida. Y le dijo a Jesús: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Todavía horas antes era ciudadano del infierno y pasó a ser ciudadano del cielo. ¿Por qué? Por Jesús. Y podemos ver a Jesús entrando al cielo con este hombre, entrando al paraíso con este hombre, y los ángeles asombradísimos. Cuando este hombre está entrando, comienza un festejo, un agasajo, unos bailes, una danza, dándole gloria a Dios. ¿Por qué? Porque cuando un pecador se arrepiente, ¿qué hay con los ángeles? Alegría. Se le quitó al infierno una persona y entró al cielo por Jesucristo el Señor. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hoy mismo. Y hoy es el día de cambios. Hoy es el día de transformación para ti. Hoy es el día de restauración. Hoy es el día de salvación. No esperes mañana. Vemos en los noticieros cómo gente se los matan, se mueren, se accidentan y nunca tuvieron la oportunidad de recibir a Jesucristo. Y sabes, algunas personas cuando dicen, cuando voy al velorio y es un anciano, una anciana, pero ya descansó, que estaba sufriendo por cualquier enfermedad, por su edad o por cualquier enfermedad. ¿Sabe la palabra que dice? Y usted lo sabe, pero ya descansó. ¿Descansó? Jesús nos enseñó que hay un lugar sin Él de sufrimiento y de tormento.
pero ya está en un mejor lugar. Y no saben porque nadie le ha enseñado, y si se les ha tratado de enseñar tampoco quieren que esté en un mejor lugar. En un lugar donde los gusanos son su cama, donde el sufrimiento no se acaba. En un lugar donde no hay luz, donde está en oscuridad y donde la flama nunca se apaga, donde el gusano nunca muere, donde la peste por una eternidad. ¿Qué diferencia con este hombre que Jesús le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso? ¿Qué diferencia del paraíso, del cielo? ¿Qué diferencia con las profundidades? ¿Qué diferencia de ese lugar hermoso cuando obedecemos a Jesucristo, cuando reconocemos a Jesús? Déjame, a mí, yo hago lo que yo quiera. Bueno, síguelo haciendo de todas maneras. La fe es personal. Pero el hombre dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él entonces, por el Espíritu, supo que había hubo un lugar mejor, hay un lugar mejor, un lugar mejor. El evangelista Felipe fue cruzando en su ministerio y el Espíritu Santo le dice: acércate a ese carruaje. Y había un eunuco, un etíope, otro hombre negro, y le preguntó acerca de lo que estabas leyendo, si lo entendía. Estaba leyendo Isaías 53, donde habla como un cordero fue llevado al matadero y enmudeció, y sus labios no se defendieron. Felipe le dijo: pero entiendes lo que lees. ¿Cómo voy a entender, Señor, si no hay quien me lo explique? Entonces hay mucha gente, aún en las iglesias, que necesitan ser explicarle por el Espíritu Santo el sacrificio de Jesús, que lo hizo por amor, para borrar todo su pasado y hacerlos una nueva criatura. Y me doy cuenta que todavía hay gente en las iglesias que les hace falta conocer ese amor transformador de Jesucristo el Señor. El mismo Dios de paz santifica, limpia tu vida de espíritu, alma y cuerpo. ¿Quién? Por el amor a Jesús, por el amor, por su sangre. Quien nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Sabe qué? Jesús tuvo un sufrimiento horrible en su cuerpo, pero le voy a decir algo y usted va a aprender algo más hoy de Jesús. Jesús dijo: los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. ¿Usted sabe lo que es un vituperio? Usted no lo sabe. ¿Sabe lo que más le dolió a Jesucristo? Lo más lo hizo sufrir, que le dijo a Dios: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso le dolió más que los latigazos, que la corona, que los golpes, que el palo que le daban acá. Le dolió más a Jesús el hecho de que Dios lo había desamparado por llevarse tus pecados, los míos y los del mundo. Ahí estaban las fornicaciones, ahí estaba la borrachera, la drogadicción, el mal carácter. Ahí estaban sobre el cuerpo de Jesús, y se volvió pecado. Nunca hizo pecado, pero se volvió pecado por nosotros, por todo el mundo, los pasados, presentes y futuros. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Sabe qué? Hubo una mujer que le dijo: yo sé que todo lo que pidas a Dios siempre te lo da. Todo lo que le pedía a Dios siempre se lo daba, pero ahora sintió la ausencia de Dios en su vida, y eso le dolió más. Porque cuando le dijo a Pedro: nos van cobrando impuestos, anda, pesca un pescado allá y ahí tendrás el pago de nuestro impuesto. ¿Sabe qué hizo el Padre? Por el Espíritu Santo, ahí le ordenó a un pescado irse, tragarse a esa moneda que estaba allá y caer en el anzuelo de Pedro. Eso lo hizo Dios. ¿Pescaron algo, hijos? No pescamos nada. Pues ahora echen la red. Ya nos metimos por allá, pero ahora pesca. Vayan acá a 100 metros.
obedecieron. Y cuando ellos obedecieron, ¿sabe qué? Lo que el Padre, lo que Jesús dijo, vayan ahí y pescarán. El Padre está respondiendo por el Hijo. Y pescaron 153 peces de este tamañote, que es a las redes. Quiero decirte, siempre el Padre lo respaldaba. Y decía, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera demonios, entonces el Padre siempre lo respaldaba. Y lo que más le dolió a Jesucristo, sentirse abandonado por tus pecados, por los míos, por todo el mundo. Amor, el amor. Los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Hace un momento le pregunté, ¿sabe usted lo que es un vituperio? Es una forma de hablar, juzgando, diciendo, reclamando. Y no tanto reclamando, sino la forma de hablar. Como cuando Dios, te voy a poner un ejemplo para que comprenda mejor. Cuando Dios le dijo a Caín, Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Y cuál fue la respuesta? ¿Y cómo le respondió Caín a Dios? ¿Acaso soy yo cuidador de mi hermano? Eso es vituperar, no respetar. Si es Dios, es su creador. A sus padres le había quitado las hojas y le había puesto pieles. Él lo sabía, de su forma. Ese es el vituperio. ¿Por qué? Yo no soy cuidador de mi hermano. Siendo él, la escritura lo dice, es santo, santo, santo. Cuando tú comprendas que Dios es santo, 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 entonces tus pecados y todas tus debilidades que dices se van a ir cuando estés porque estás en la presencia de un Dios que es santo, santo, santo. Y usted lo ve en Jeremías en el capítulo 44. Le dijo el pueblo de Israel a Jeremías que venía de parte de Dios, porque un profeta habla de parte de Dios. Las palabras que tú vienes a hablarnos de parte de Dios, no la escucharemos, porque nosotros seguiremos haciéndole sacrificios a la reina del cielo, haciéndole tortas y festejos como cada 12 de diciembre. Y sabe que eso ofendía a Dios, y esa ofensa a Dios es un vituperio al decirle: las palabras que vienes tú a traernos de parte de Dios no las vamos a recibir. Cuando a alguien le dices, pero ya oraste, ya le pediste a Dios, ¿para qué voy a orar si a mí no me escucha? Eso es un vituperio. Ya cayó sobre Jesús esa acción, esa actitud, porque a Dios se le trata de usted, porque es santo, santo, santo. Y cuando tú comprendes eso, le dolió más a Jesucristo el Señor. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Dios le dijo al pueblo de Israel: vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. ¿Y sabe qué le respondieron? ¿En qué hemos de volvernos? Eso se llama vituperio, una forma. ¿En qué hemos de volvernos? Porque ustedes se han apartado de mi ley. ¿Cuál es la ley de Dios? Dice el primer mandamiento: amarás a Dios por sobre todas las cosas. Y ustedes han cortado un árbol, con la mitad de eso se hicieron una figura de hombre, lo pusieron ahí y dijeron: tú eres mi Dios, a ti te vamos a venerar. Figuras de hombre. Ustedes se apartan. ¿En qué debemos de volvernos? Todavía preguntan: ¿en qué hemos de volvernos? ¿Por qué? Porque la ley de Dios dice: no fornicarás, no cometerás adulterio. Y todavía se justificaban, porque ustedes les han fornicado debajo del árbol frondoso en los lugares altos, porque en aquel tiempo no había moteles. Entonces el motel de estos hombres y de estas mujeres eran los lugares altos para que nadie los vea,
estaban en alto, bajo de un árbol frondoso, ponían su sábana y ahí pecaban. Y todavía preguntan: ¿y en qué hemos volvernos a ti? ¿En qué han dejado mi ley? Han engañado a la gente y todavía el demonio sigue usando a la gente, engañándolas. Por eso el libro del Apocalipsis dice: será lanzado al lago de fuego el engañador de nuestros hermanos, el que le dice a las muchachas por medio del instrumento de Satanás, su jefe: pero vente, te voy a aumentar el sueldo. Ingratos. Y luego embarazan a su secretaria o la dejan ya sin el cuerpo. Pierden. Dios perdona. Pero la muchachita, que es una señorita, después de haber fornicado por engaño de Satanás, usando a cualquier hombre, ese cuerpo de esa señorita se convierte entonces, aún no quedó embarazada, pero se convierte en cuerpo de señora. Y además perdió algo hermoso, el regalo que le debió dar a su esposo, el muchacho con que se debiera de casar. Ese engaño de Satanás y al diablo que los engañaba fue lanzado. Te engaña y te hace creer que se va a divorciar y se va a casar contigo, y no es cierto. Que te va a aumentar el sueldo. Y todavía preguntaba a la gente: ¿en qué nos hemos apartado? ¿Se apartaron ustedes de mi ley? ¿No se han dado cuenta que sus acciones, actitudes son mentirosos, son ladrones, son adúlteros, son fornicarios, andan viendo pornografía, andan viendo a quién le estafan, a quién le roban? Y todas esas cosas. Entonces, para que usted entienda qué es vituperio, vituperar. Y todas esas malcriadeces, por ejemplo en Malaquías, para que usted comprenda un poquito más acerca de lo que es vituperio. Ustedes me han robado, dice Dios. ¿Qué? ¿En qué te hemos robado? ¿Ve usted la respuesta como la de Caín? ¿En qué te hemos robado? Ustedes me han robado en mis diezmos y en mis ofrendas. Por eso no les va bien. Entonces la forma, ¿en qué te hemos robado? A ver, dinos, ¿en qué te hemos robado? Todo el pueblo, toda la nación me ha robado, y todavía así se defienden. Están pecando, adulterando, fornicando, yéndose a los moteles, yéndose a las oficinas, y todavía preguntan: ¿y en qué hemos pecado? ¿En qué nos hemos apartado de ti? Imagínate nada más. Entonces, escucha bien. ¿Qué hizo? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque estaba cayendo sobre Jesucristo todas las mentiras de Satanás acerca del ser humano, y los había hecho caer. Y si los hace caer, los hace sufrir. Escuche bien. Siempre las intenciones del corazón de pecado te hacen sufrir. No duermes bien cuando tienes un pleito con la esposa, con quien sea. No duermes bien, tienes una deuda. No puedes dormir en lugar de venir a Jesús. Y la Escritura dice claramente: puesto los ojos en Jesús, el autor de la fe, el autor y el consumador de la fe. ¿Sabe? El hombre ladrón allí ya no necesitó fe. La fe la tuvo acá por el Espíritu Santo cuando le dijo para reconocer a Jesús como su Señor. Y recuerde algo: esa sangre que derramó Jesús sirvió para justificar a este hombre todo su pasado, su desobediencia a sus padres. La ley decía: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. ¿Por qué estaba allí? Porque cuando su madre le decía: hijo, no hagas eso, y todavía aún así, le dice Jesús, convirtieron el mandamiento de Dios en una tradición. Ahora, lo que debo de ayudar a mi mamá para que se compre su medicina, su insulina, sus cosas que le van a ayudar a su respiración, es mi ofrenda. Ustedes hicieron con el mandato de Dios una tradición, y todo esto cayó sobre Jesús. Escuchen bien, ¿para qué? Para que seas tú libre. ¿Por qué? Porque aquel a quien porque aquel
A quien Jesús libertare será verdaderamente libre. No hay como vivir en libertad. Qué hermoso. Que esta mañana venimos, levantamos nuestras manos y cantamos y le damos gloria a Él. Y te voy a pedir esta mañana, te voy a pedir en nombre de Jesús, levántate, deja tu silla, córrete. Hoy es el día. Hoy es el día en que todo va a ser restaurado en tu vida. Tal vez toda esta semana que pasó haya habido malas palabras en tu vida, haya habido malas actitudes con tu esposa o tus hijos. Tal vez esta semana que pasó haya habido algo en tu vida y sabes, pero este es el día de restauración. Te voy a pedir, por favor, deja tu silla y vete corriendo a los lados y se vayan corriendo. Es un acto de fe. Hoy el Señor va a restaurar tu vida. Por amor, porque te ama. Porque te ama. El amor de Jesús. El amor de Jesús lo demostró derramando su sangre para lavar todo tu pasado. Recuerda cuán importante es para tu vida y para la obra mostrar fidelidad con tus ofrendas y diezmos. Si deseas hacer una donación, te proporcionamos los siguientes números de cuenta: